Hola, ¿qué tal? Shalom. Pues estamos aquí y estamos estudiando el capítulo 16, nos quedamos a la mitad. Esta es la continuación, la segunda parte del capítulo 16 de Bereshit. Veníamos diciendo que lo que leímos sobre el libro de Yashar, sobre este mismo tema del capítulo 16, que es cuando Abraham y Sara deciden juntos tener un hijo con la sirvienta Agar. Y ya leímos lo que Yashar nos dice, que es muy similar, solo agregar algunos detalles. Y aquí vamos a leer lo que dice la Torá con respecto a esto. Entonces vamos a ver Bereshit capítulo 16. Entonces dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Eterno me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Entonces aquí vamos a ver que pasaron unos años después de la promesa del Eterno a Abraham de que tendría un hijo, y no solo un hijo, sino que tendría una multitud de hijos, tan grande como las estrellas en el firmamento. Vemos que empieza a pasar el tiempo, ya cada vez se ven mayores, y no llega esa promesa, que no hay un hijo con Abraham y Sara. Entonces, ¿qué empieza a pasar, en especial en Sara? Una de las cosas que a las mujeres les pasa y que tienen un gran, ¿cómo se llama? Que es normal que una mujer tenga, un sentimiento normal que las mujeres tienen, Erika, es que quieren tener hijos. Una de las cosas que puso el Eterno en las mujeres más grande, dentro de su corazón y de su mente, es que lleguen a tener algún día hijos. Hasta tu cuerpo está hecho y diseñado para tener hijos. Tu cuerpo de mujer es diferente al cuerpo de un hombre, porque tu cuerpo está hecho para tener hijos. El de los hombres no. Entonces, dentro de la mujer hay un llamado así en el corazón de querer tener hijos. Y más en la cultura hebrea, en la cultura de Dios, en el pueblo de Dios, y más en este contexto y en esta época, era un tesoro enorme, rica. Lo más grande que puede haber para una mujer en esa época era tener hijos. Una mujer que no podía tener hijos era despreciada, era mal vista, era como que si Dios la había castigado. La gente veía a las mujeres que no tienen hijos y decía: seguramente Dios la castigó, por eso es que no puede tener hijos. Entonces le decían: seguramente es porque es una mujer pecadora, una mujer mala, y por eso le pasa eso. Pero no. Hoy día también vamos a ver que eso mismo se da en el judaísmo. Los judíos ortodoxos, en el judaísmo ortodoxo, se llega a creer que si una mujer después de 10 años no puede tener hijos todavía, si pasan más de 10 años y no ha tenido un hijo, casada, ¿sabes qué tiene que hacer esa mujer? Se empieza a ver como que algo mal anda en su vida, como que algún pecado, alguna cosa grave hizo. Entonces el esposo tiene el deber, la obligación, según la halajá judía, según la tradición judía, según las reglas judías, que ese esposo tiene que dejar a su esposa, tiene que abandonar a su esposa, tiene que divorciarla y casarse con otra esposa para que esa esposa nueva le dé hijos. Porque es mal visto que una pareja de casados no tenga hijos después de 10 años. Pero aparentemente esa ley va exclusivamente en contra de las mujeres, como si las mujeres fueran las culpables de eso. Por ahí hay una película que se llama Kadosh, que la pueden ver está en YouTube, que nos relata una historia similar a esto que estoy contando, de una pareja de judíos ortodoxos que se aman muchísimo, así la esposa y el esposo se aman muchísimo, son fieles al Eterno, son temerosos al Eterno, se hacen todo tipo de cosas para poder quedar embarazados y no se embarazan. Y vemos que pasan 10 años y ya los rabinos empiezan a presionar al esposo para que abandone a la esposa. Le dicen: ya déjala, ya sabes lo que dice la ley, tienes que dejarla. Pero él no la quiere dejar porque es su esposa y la ama muchísimo. Pero pues la ley, la tradición de los hombres es más grande, más fuerte, más pesada que lo que es la verdad. Y entonces
va a tener que tomar la decisión de divorciarla. Y mientras esta mujer se hace todo tipo de exámenes y se da cuenta que no es ella la que está mal, la que está enferma, sino el que está enfermo es su esposo, el que realmente no puede tener hijos, es él, no ella. Que ella no tiene la culpa, que la culpa la tiene su esposo. Porque también los hombres se pueden llegar a enfermar su cuerpo y también no pueden, aunque estén con una esposa casados, no pueden tener hijos con la esposa porque están enfermos también ellos. Entonces se llega y se da cuenta de eso, pero llega el momento en que ella no dice nada y él la divorcia. Ya después están separados y es una historia horrible porque ves cómo sufren por tenerse que separar por eso. Entonces vamos a ver que eso yo creo que no es lo que el Eterno está queriendo aquí enseñarnos. Al contrario, está queriendo enseñar algo mayor que eso. Y bueno, dice que entonces aquí Sara, Rica, empieza a tener esa falta de confianza en que Dios podía darles un hijo. Entonces le hizo fácil decir, ¿sabes qué, Abraham? Ya que tú y yo no podemos tener hijos, vamos a decirle a la sirvienta que tenga un hijo contigo. Y te doy a mi sirvienta, y ese hijo que tenga contigo, como ya explicamos la clase pasada, va a ser mío, va a nacer en ella, pero va a ser mío. Quédate aquí. Hechos. Perdón, es que aquí está el perrito y está haciendo mucho ruido. Y bueno, entonces aunque era una tradición común en esa época que hicieran esto, pues eso es como un poco como autoengañarte y hacer cosas en la carne, cosas en tus fuerzas, en tus capacidades, en tus ideas, para hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Fíjate, esto que te voy a decir. Solo Dios y nadie más puede lograr que tú tengas un hijo. Nadie más. Y aquí vamos a ver el ejemplo claro de que solo Dios puede hacer eso. Porque si lo hizo con Sara, que aparentemente no podía tener hijos, y que además era anciana, y que no solamente ella era una anciana, sino que su esposo también era un anciano, y vamos a ver más adelante que cuando Sara se ríe, de que cuando llegan los ángeles y le dan la noticia de que tendrá un hijo de ella misma, y que se ríe, ¿te acuerdas? Que vimos que se ríe, y que le dicen los ángeles, ¿por qué te ríes, Sara? No se ríe de lo que le dijeron, sino dice que ahí se ríe porque pensó en su esposo, que era viejito, y se rió más bien de su esposo. Dice, ¿cómo crees que mi esposo, ese viejito, porque era más viejo que ella, va a tener un hijo conmigo? Entonces, pensando en eso en su corazón y en su mente, Sara dijo, no, ¿cómo crees? ¿Crees que voy a poner otra vez tener deleite con mi esposo siendo ya un ancianito? No es cierto, se burló de él. Creyó que no podía ser capaz Dios de darle un bebé con Abraham, porque era un anciano. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué depende que tengamos un bebé? Si yo te tuve a ti y a Eliyahu, no es porque sea mejor, ni porque yo sí pueda, porque yo sí obedezca al Eterno. Nada, es porque Dios quiso darme a ti y a Eliyahu. ¿Ya te acuerdas que te platiqué la historia? Sí. Te platiqué la historia de cómo naciste tú y cómo nació tu hermano, que fue algo diferente. A ti sí quisimos tenerte luego y luego Dios hizo que tu mamá se embarazara luego de ti. Pero de tu hermano vino cuando nosotros no esperábamos a tu hermano, no sabíamos que tu hermano iba a nacer. De repente cuando nos dimos cuenta ya estaba embarazada tu mamá. ¿Cuántos tenías? Tú no tenías nada. Cuando iba a nacer tu hermano tú tenías 3 años. Cuando tú tenías 3 años tu mamá se embarazó de tu hermano. Por eso es que tú le llevas a tu hermano 3 años. Y entonces, Rica, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué vamos a ver aquí? Porque la palabra hebrea para estéril, que significa, que para nosotros estéril significa que alguien que está enfermo de su cuerpo y no puede tener bebés, no es eso en el hebreo. En el hebreo significa, o quiere decir, que algo le impide, que Dios está impidiendo que nazca el bebé. Entonces Dios impide
el nacimiento de ese bebé, ya sea por medio de algo físico o porque de plano Dios no quiere que nazca. Mi amor. Entonces Dios es el que impide que nazca o no nazca un bebé, nadie más lo impide. Porque tu cuerpo, aunque esté anciano y aunque esté enfermo y aunque ya vimos a Sara y a Abraham que así estaban, tuvieron un bebé, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos, estando así, pudieron tener un bebé? Y hay gente joven, muy joven, que no puede tener bebés. Es porque Dios lo impide. Y solo cuando Dios quite ese impedimento, quite esa obstrucción, puede una persona embarazarse. Entonces, no tiene que ver con que eres pecador, con que es un castigo de Dios. La verdad es que Dios no creo que castigue con ese tipo de cosas, aunque puede ser. No, creo que ahora que recuerdo por ahí algunos versículos de la Biblia que dice que por alguna serie de cosas malas que hicieron el pueblo de Israel, el Señor cerró el vientre de varias mujeres. Pero también así como Dios lo puede cerrar, Dios lo puede abrir cuando quiera. Entonces, si es por un castigo, también puede ser que Dios quite el castigo y haga que una mujer tenga un bebé. Pero todo depende de también a lo que quiere llegar. No depende de nada más. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho Sarai y Abraham? Confiar en el Eterno, ¿no? Tener fe en el Eterno de que les daría un bebé. Ya lo habían creído, ya Abraham ya había creído que Dios les daría un hijo. Pero aquí el problema no fue que creyeran que tuvieran un hijo, sino a través de qué manera o de qué forma vendría ese hijo. Y pensaron que la manera era a través de la sirvienta. Entonces ahí se equivocaron. La forma no era a través de la sirvienta. La forma no es a lo mejor a través de otra mujer que le pongan tu huevito en ella. Hay muchas formas a lo mejor de que una manera pueda llegar a embarazar. Pero la única forma, yo creo que kosher y la mejor, la que sería más bonita y más de más fe, es la que tienes que esperar que sea de una forma natural, sin buscar una forma alternativa, una forma que el Eterno no te quiere dar. Tal vez hasta por buscar a veces alternativas así que no son confiando en el Eterno. No lo digo que sea un hecho y que sea porque ya tenga que ser así, sino porque es lo que yo creo que debe de ser. Que cuando alguien está buscando formas, medios alternativos a confiar en Dios, muchas veces retrasa eso más el embarazo y retrasa más que tengan bebés. Posiblemente su falta de confianza es lo que hace que retrase ese bebé. No digo que sea exactamente así, pero puede ser, según lo que estamos leyendo aquí, que no es bueno buscar en la carne medios para tener un bebé. Vamos a ver qué más pasa. Entonces Abraham escuchó el ruego de Sarai. Entonces Sarai le dijo: oye, Abraham, por favor, ya quiero tener un hijo, aunque sea con la sirvienta, pero vamos a tener un hijo. Se desesperó a Sara y convenció a Abraham. A veces es cuando muchas veces las mujeres son muy buenas para convencer a los hombres, para hacerles a los hombres que hagan cosas que ellas quieren. Así como decirte, ¿sabes qué es doblar la mano? Y hacerle así, para que obedezcas. Entonces a veces la mujer eso hace con su esposo, le hace así, con tal de que el hombre diga: ay, sí, ya, con tal de que ya te calles y con tal de que ya dejes de estarme llorando y haciéndome berrinches, ya, haz lo que quieras. Porque la mujer es muy buena para hacer así dramas y llegar y: ay, esposo, ¿por qué? Y así. Entonces el esposo, cuando ve eso, dice: sí, ya, con tal de que ya se calle, que se haga lo que ella quiere. Pero a veces Dios dice que los hombres son los que tienen que decidir, y no tienen que decidir por lo que las esposas les hacen decidir, sino tienen que decidir por lo que Dios les dice. Abraham tuvo que ir, lo que debe haber hecho Abraham es no hacerle caso a su esposa, sino ir directamente con Dios y decirle: ¿está correcto lo que Sara quiere? Sí, vamos a hacerlo. Si no, no vamos a hacerlo. Pero no luego hacerle caso a su esposa y hacer lo que le pidió. ¿Entiendes, mi amor? Es muy fácil a veces al hombre por flojo, por no querer buscar al Eterno, hacerle caso a su esposa.
Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, le dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces ya le hizo caso y sí tomó a la sierva, a la esclava, y tuvo un bebé con ella. Eso después de 10 años que había llegado a la tierra de Canaán. ¿Cuándo llegó? Cuando se tenía 75 años. ¿Cuándo hizo esto? Cuando tenía 85. Por eso es que Isaac nació, perdón, que Ismael nació cuando tenía Abraham 86. Eso quiere decir que 13 años después, a la edad de 99 años, Abraham sabe que su esposa está embarazada de Isaac, y Isaac nace a la edad de 100 años de Abraham, cuando Ismael tenía entre 13 y 14 años. Entonces, así está la tabla del tiempo con relación a esto. Dice, versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, que ya estaba embarazada, miraba con desprecio a su señora. ¿Te acuerdas lo que leímos? ¿Qué pasó con Agar? Vio con desprecio, así con molestia, con desagrado a Sara. ¿Por qué? Porque dijo, esta mujer me va a quitar a mi hijo. Y dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta, mi dolor sea sobre ti, Abraham. Yo te di a mi esclava por mujer, viéndose en sí embarazada, me mira ahora con desprecio. Que el Eterno juzgue entre tú y yo. Así le dijo a Sarai a Abraham. ¿Qué le está diciendo a Sarai a Abraham? Tú tienes la culpa, Abraham, porque esa sirvienta tuya, tú no le dices nada cuando me ve ella con desprecio. Ahora que Dios juzgue entre tú y yo para ver quién está bien y quién está mal. Pero ¿te acuerdas que primero fue la idea de Sara eso? A Sara se le ocurrió eso. Y ahora se enoja cuando ve que la sirvienta la ve con desprecio. Entonces, en realidad, los dos tenían la culpa. Tanto Sara tenía la culpa, como Abraham tenía la culpa por haber hecho lo que hicieron, ¿no? Entonces, era normal ahora que Agar viera así con desprecio a Sara. Y dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces aquí vamos a ver algo que se me hizo muy profundo, que dice que esta Sara, en cuanto le dio permiso a Abraham de hacer lo que quisiera con Agar, ¿qué hizo Sara? Empezó a afligir a Agar. ¿Qué significa afligir? La empezó a hacer sufrir. Empezó a hacerla sufrir, empezó ella a molestarla, a decirle, tú no eres la esposa de mi marido, tú solamente eres la esclava. Tú no eres nada para él. Él no te quiere a ti, él me quiere a mí, porque yo soy su esposa. Él no quiere a tu hijo tampoco, ni a ti. Entonces imagínate que empezó a pasar sobre Agar. Pues un dolor muy grande, se sintió muy mal, porque la trató como si fuera un animal, ¿entiendes? No la respetó, era una mujer, y ella solo obedeció lo que Sara le pidió. ¿De quién fue la idea? ¿De Agar o de Sara? De Sara. Entonces, ¿por qué ahora la molesta a Agar como si fuera ella la culpable de sus ideas? Entonces, casi siempre pasa eso, Kika. Cuando tú desobedeces a Dios y haces algo en la carne, algo que no le gusta a Dios, como sabes que no es algo bueno, y tú también andas en la carne, empiezas a hacer cosas así contra la gente, empiezas a lastimar a la gente, empiezas a agredir a la gente. Eso es algo muy normal. Cuando tú estás mal, como estás mal tú por dentro, tu malestar, tu dolor, eso lo sacas contra la gente. Te vengas contra la gente, como si ellos te hubieran lastimado. Pero en realidad, no es que ellos te lastimen, sino que tú misma, dentro de ti, te lastimaste a ti misma. Sara se lastimó a sí misma por hacer esto que hizo. A ella fue la de la idea.
Entonces, ¿qué pasa, mi amor? Todos sabemos hoy día que Ismael, el hijo que iba a tener Agar, Ismael es el papá de todos los árabes, de todos los musulmanes. ¿Quiénes son los árabes? Hoy día, si tú vas a un país que se llama Irak, a un país que se llama Irán, a un país que se llama Egipto, o a Libia, o a Siria, o a Marruecos, o a... ¿Qué otro hay? Hay muchísimos países alrededor de Israel. Si tú ves en un mapa de Israel, ves aquí a Israel así chiquitito, y hay un montón de países así alrededor de ellos. Todos esos países son países de gente árabe, gente que desciende, que son hijos de Ismael. Entonces, así como nosotros somos hijos de Abraham por medio de Isaac, nosotros somos hijos de Abraham por medio de su hijo Isaac, nosotros. Pero los árabes son hijos de Ismael, el otro hijo de Abraham. Y son todos ellos, todos los que viven alrededor de Israel, quieren destruir a Israel. Son enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque son hermanos, pero se tienen envidia aquí, como vemos. Vamos a ver que Ismael tiene envidia de Isaac y lo quiere matar. Pero antes de que eso pase y antes de que Ismael nazca y que tenga ahí peleas con Isaac, estamos viendo que aquí el problema se estaba dando entre Sara y Agar. Vamos a leer rápido lo que dice la carta a los Gálatas sobre este conflicto que había entre Agar y Sara. Aquí vamos a decir algo muy diferente a lo que la mayoría de las veces se dice, porque estamos acostumbrados a creer todo el tiempo que Ismael es nuestro enemigo. Pero en realidad es que no es que sea nuestro enemigo totalmente, sino que es nuestro hermano Ismael, hermano de Isaac. Y así como una parte de Isaac, de los descendientes de Isaac, del pueblo judío, están hoy día en la carne y son esclavos de la carne todavía, y viven en la carne, también una parte por el lado de Ismael, pues también andan en la carne y sí quieren lastimar y destruir a Israel. Pero no todos son así, hay muchos descendientes de Ismael, y yo conocí a un egipcio. Yo tenía un negocio, una cafetería en una plaza comercial, y al lado de nosotros había un local de cosas de decoración de tipo egipcio, y el dueño era egipcio y era musulmán, y él se hizo amigo de nosotros, Ripka. Él era hijo de Ismael, y a pesar de que era hijo de Ismael, era una persona súper buena onda, súper agradable, respetuosa, muy caballeroso con las mujeres y respetuoso, y así súper agradable. Y se hizo nuestro amigo, aunque no era judío, no era hijo de Israel. Es nuestro hermano, era nuestro hermano, y así nos convivíamos y éramos amigos. Entonces, no todos los hijos de Ismael son malos, así como no todos los hijos de Isaac son buenos. Y hay mucho la tendencia a creer que todos los hijos de Isaac son buenos y que todos los hijos de Ismael son malos. Entonces hay una tendencia a menospreciar, y así como Sara empezó a afligir a Agar, hay una tendencia del pueblo de Israel, del lado judío, de afligir también a Ismael, a los árabes, a los islámicos. Entonces, pero viéndolo ya desde una perspectiva y viendo los dos lados de la moneda, no nada más poniéndote de un lado, sino viendo los dos lados del conflicto árabe-israelí, te das cuenta que hay error en los dos lados, hay pecado en los dos lados, y en los dos lados hay odio, uno hacia otro. No nada más Ismael odia a Israel, sino Israel odia a Palestina y odia a los árabes. No todos, pero en su general así es.
Por ahí hay una película que se llama, ay, que se me olvidó el nombre, que es un documental sobre los dos lados del conflicto, y es un documental que se hace con niños palestinos y con niños judíos. Y pues se van a la raíz del problema y se dan cuenta que hay un odio entre los dos, pero que no es más que el odio que se transmitió de padres a hijos. Pero en realidad los niños llegan a hacerse amigos, se conocen los niños judíos con los niños árabes y se hacen amigos, se hacen súper amigos. Entonces realmente vemos que ese odio no es natural, es un odio que se les da, que se da de padres a hijos, pero no es algo que venga en la sangre de los hijos. Entonces, y pues con gran recurrencia y con mucha gravedad vemos que eso se transmite muy fácilmente de unos a otros. Pero no es que sea, no podemos hablar que todos los musulmanes y todos los árabes son malos, así como no podemos decir que todos los judíos y todos los hijos de Israel son buenos, del lado de Isaac. Vamos a leer rápido lo que dice Gálatas. En el capítulo 4, versículo 21, dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar está en el monte Sinai en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces dice que la actual Jerusalén, desde esa época hasta la de hoy, representa a Agar, la esclava, que da hijos para esclavitud. Y si no me quieren creer, vean a todos los judíos que viven en Israel, son igualmente esclavos y andan viviendo en la carne. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no dará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos de la esclava, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué nos está queriendo aquí decir rápido Pablo? Si todos los que hemos nacido del Espíritu, somos hijos de la libre, de la mujer libre, de la que no da hijos, pero que algún día dará más hijos que la que tiene marido. Eso quiere decir que somos hijos de Isaac, porque así como Isaac nació de la promesa y nació por medio de un gran milagro, nosotros nacimos de la misma promesa y de un gran milagro. Pero todos los que nacen en la carne, por un esfuerzo en la carne, por una forma carnal, pues viven en la carne y así seguirán. Y lo más seguro es que esos que nacen en la carne van a perseguir a los que estamos en el Espíritu, los que vivimos en la libertad que Dios nos ha dado. Y es muy normal y muy, muy común que eso pasa hoy día. Ese ratito estaba viendo en mi perfil de Facebook que se llama Estudiamos la Torah de Yeshua, que hay una persona ahí que aparentemente es mesiánica o gentil, que defiende con todo hacia el judaísmo y que menosprecia a nosotros que andamos predicando Yeshua y que andamos en el Espíritu, que tratamos de no vivir en la carne. Nos quiere sujetar a esclavitud, nos quiere decir cosas que nos menosprecian, que nos atacan, pero esto no debe ser así. Y es normal que esto suceda, y aquí nos avisa Pablo que aunque sean hijos de Israel, hijos de Isaac, en la carne, no todos son hijos de Abraham. Entonces, y es muy común, va a haber enemigos dentro del lado de Isaac como del lado de Ismael. Entonces no nada más tachemos de enemigos a todos los ismaelitas, sino dentro del mismo de la descendencia de Isaac y de Abraham hay hijos también de la Nahash, del otro lado. Y bueno, la siguiente clase seguimos con la otra parte. Bye.